Ok, pues como dice el título del archivo, lo que vamos a hacer hoy es ver varios ejercicios, algunos con inducción, algunos con conjuntos acotados y otros que tengan que ver con el tema de funciones. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio que es de inducción. Prueba que el número 5 elevado a la n más 7 elevado a la n es estrictamente menor a 12 elevado a la n para cada n mayor o igual a 2. Y pues como es una propiedad que depende de los números naturales, obviamente vamos a proceder mediante inducción matemática. ¿Ok? Vale. Y pues en este caso, como la propiedad se debe cumplir a partir del número 2, debemos de comenzar con un caso base, que en este caso es cuando n es igual a 2, ¿no? Pues bueno, verificar el caso base es bastante sencillo en este caso. Notemos que, pues por un lado, ¿cuánto es 7 a la potencia 2? No, 7 no. Ahorita lo hacemos, pero 12. ¿Cuánto es 12 al cuadrado? Según yo, esto es 144, ¿no? Me pueden hacer su cuentita en la calculadora o algo. Entonces, 12 al cuadrado es 144 y tenemos que ahora hacer la cuentita de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Eso es 25, que es 5 al cuadrado, más 49, que es 7 al cuadrado. Y la suma de esos dos debe ser 74. Donde el 74, la suma de las potencias de 5 y 7, es estrictamente menor a 144. Entonces, pues se verifica que 5 elevado al cuadrado más 7 elevado al cuadrado es estrictamente menor a 12 elevado al cuadrado. Esto verifica mi caso base. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? No. ¿No? ¿Todo bien? No. Vale, perfecto. Ok, ya que comprobamos el caso base, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué le sigue al caso base, chicos? Se supone que se cumple para n igual a k, ¿no? Y después se muestra para n igual a k más 1. Ok, esa suposición, ¿cómo se le llama? Hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción o hipótesis inductiva, cualquiera de las dos está bien. Vamos a llamarle hipótesis inductiva. Y nuestra hipótesis inductiva va a decir lo siguiente. Supongamos que existe algún número natural k con k mayor o igual a 2, tal que, o para el cual se cumple esta propiedad. Es decir, 5 a la k potencia más 7 a la k potencia es estrictamente menor a 12 a la k potencia. Esa es nuestra hipótesis inductiva, suponer que la propiedad se cumple para algún número natural k, mayor o igual a la base. Y a partir de eso, lo que queremos probar es que la propiedad se cumple para el siguiente natural, k más 1. Es decir, 5 a la potencia k más 1 más 7 a la potencia k más 1 es estrictamente menor a 12 a la potencia k más 1. ¿Ok? Pues bueno, algunos tienen un poquito de problemas con estos tipos de desigualdades con inducción porque cuando trabajamos con ecuaciones, pues sí es como que muy sencilla, ¿no? Tomar como que una parte de la igualdad, el lado izquierdo, y desarrollarla hasta llegar al lado derecho. Y en el caso de desigualdades ya es un poquito más ambiguo, en dónde empiezo y en qué momento aplico la hipótesis inductiva. Así que lo primero que habríamos que hacer es cuál de esos dos números desarrollar, cuál de esos dos de los que están en
por demostrar el 5K más 1 más 7K más 1 o el 12K más 1. ¿Cuál creen que convenga desarrollar? El 5K más 1 más 7K más 1, ¿no? Ok, ¿y por qué o cómo podrías desarrollar ese tipo? ¿No se Mm, podrían sumar las bases? Sumar Ajá, lo que las... iba a decir, sumar las dos. ¿A qué te refieres con sumar las bases? O sea, como que Pues, sumar 5 más 7 ajá, exactamente. y elevarlo a la K más 1 después. Sí, O sea, tú lo que dices es algo así como que 5 a la K más 1 más 7 a la K más 1 igual a 5 más 7 a la K más 1. ajá, sí, algo así. Bueno, no se puede esto porque en general esto es falso. Esta igualdad nunca se da. Bueno, a menos que tus números naturales, que de tus números sean cero, esto no se cumple. Por ejemplo, es la clásica ecuación que luego encuentran ahí como que en los chistes o en los memes de que a cuadrada más b cuadrada es igual a más b al cuadrado. Y saben que esto no se cumple. Pues es algo así en general. No se cumple la de arriba. Así que sumar tal cual las bases, no, no creo que nos convenga. Y pues sí, en realidad como no sabemos exactamente cuál es el natural K con el que estamos trabajando, pues no conviene tratar de hacer la cuentita de 5K más 1 más 7K más 1. Pues no conocemos los valores de estos. Por ahí me comentaban en el chat que era mejor empezar con el 12. Así que vamos a tratar de hacer eso, a ver qué nos sale. Sabemos que el valor del 12 elevado a la K más 1, esto, utilizando la definición de exponenciación, ¿a quién es igual? 12 a la K por 12. Esto es igual a 12 a la K por 12. ¿Sí? En realidad sería 2 a la 1, pero pues ya sabemos de la misma definición que 2 a la 1, pues es simplemente 12. Entonces aquí simplemente estoy aplicando la definición de exponenciación. No hay nada raro ahí. ¿Ok? Vale. ¿Y por qué me conviene utilizar esta definición? Porque aquí ya aparece el 12K y el 12K recuerden que es parte de la hipótesis inductiva que ya establecí arriba. Entonces, utilizando la hipótesis inductiva, ¿qué podemos decir de este numerito 12 a la K por 12? Que como es la misma base, podemos sumar los exponentes. Mm, Eh, o sea, sí podría sumar las mismas bases en esta parte, pero eso sería igual 12 a la K por 12 y si suman los dos exponentes, eso sería 12 a la K más 1. Pero eso es regresarte de donde empezamos y como que eso no nos ayuda a progresar. Así que sí se puede hacer eso, pero no es algo que nos convenga en este momento. no podemos decir que eso es mayor que 12 a la K, ¿no? Porque ese 12 a la K es como 12 a la K por 1, ¿no? Este 12 solito, el 12 solito es mayor a 2 a la K, ¿cómo? No, o sea, ese desarrollo, 12 a la K por 12 Ajá, es mayor que 12 a la K. es mayor que 12 a la K. Esto es cierto, porque sabemos que 12 es mayor a 1 y 12 a la K, pues podemos decir, podemos asumir que es un número estrictamente mayor a 0. Entonces, cuando haces el producto, pues sí se da la desigualdad que estás proponiendo. Pero, no, sí, de hecho sí. Sí, sí nos sirve esto. Ajá. Sí, sí, sí sirve esto. Entonces, yo digo, su compañero dice que 12 a la K por 12 es estrictamente mayor a 12, y eso es precisamente por estas dos desigualdades de acá al lado. 12 es mayor a 1 porque es un número natural 12,
Y 12 a la k es estrictamente mayor a 0. Entonces, cuando multipliques 12 a la k de ambos lados de la primera desigualdad, vas a tener 12 a la k por 12. Se va a conservar la orientación de la desigualdad porque estamos multiplicando por un número positivo. Y eso es estrictamente mayor a 12 a la k. Y ok, si bien eso es cierto, no nos ayuda un poco, pero no nos conviene del todo. Porque en algún momento tenemos que sacar el 5 a la k más 1 y el 7 a la k más 1. Con ese 2 a la k que acabamos de proponer aquí, simplemente estaríamos diciendo que esto es igual a 5 a la k más 7 a la k. Pero no queremos esos, queremos 5 a la k más 1 y 7 a la k más 1. Así que eso por sí solo, no. Bueno, yo lo que digo es que esto va a ser estrictamente mayor a 5 a la k más 7 a la k por 12. ¿Por qué se da esto? No es simplemente por la hipótesis, o sea, simplemente lo multiplicas por 12 cada lado. Exactamente, aquí lo que estamos haciendo es aplicar la hipótesis inductiva. Tu hipótesis inductiva establece, ay, tu hipótesis inductiva establece que 5 a la k más 7 a la k es estrictamente menor a 12 a la k. Y sabemos que 12 es un número estrictamente positivo. Entonces, si multiplicamos este 12 de ambos lados de la hipótesis inductiva, tenemos que 5 a la k más 7 a la k por 12 es estrictamente menor a 2 a la k por 12, que es la desigualdad a la que llegamos. ¿Ok? Entonces, sí, aquí en esta paso estamos aplicando la hipótesis inductiva. ¿Todos entienden ese paso? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Entonces, tenemos que 2 a la k más 1 es mayor a este numerito de acá. 5 a la k por 7 a la k y todo eso por 12. Ah, y pregunta, ¿por qué multiplicamos por 12? Porque recuerden que este numerito con el que teníamos ya está multiplicado por 12. 2 a la k por 12. Y entonces este 12 a la k aparece en nuestra hipótesis inductiva, así que tiene sentido que de una vez apliquemos la hipótesis inductiva de alguna manera. Sabemos que 2 a la k le gana a 5 a la k más 7 a la k. Así que si multiplicamos esta hipótesis inductiva por 12, que es el paso de la derecha, tenemos que 12 a la k por 12 es estrictamente mayor a 5 a la k más 7 a la k por 12. ¿Ok? Entonces, ¿por qué multiplicamos por 12? Porque el 12 está apareciendo en la igualdad que estamos desarrollando. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso multiplicamos por 12 y por eso ahora tenemos que 2 a la k más 1 es mayor estricto a 5 a la k más 7 a la k, toda esta suma multiplicada por 12. Bueno, pero eso no es lo que queremos. Entonces tenemos que seguir desarrollando ese número de la derecha. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo el producto. Pero 5 a la k más 7 a la k y todo esto por 12, haciendo la distribución es igual, bueno, antes de hacer la distribución, esto es igual a 5 a la k más 7 a la k. Yo voy a reexpresar ese número 12 como un 5 más 7. ¿Ok? No dice nada raro porque 12 es simplemente 5 más 7. Pero esto me va a ayudar porque si ahora aplico la propiedad distributiva, esto es igual a 5 a la k por 5 más 5 a la k por 7 más 7 a la k por 5 más 7 a la k por 7.
¿Ok? Simplemente hice la distributividad de ese producto y me quedan todos esos números. Y yo digo que esto es estrictamente mayor al número 5 a la K por 5 más 7 a la K por 7. Y la razón es que estos números que estoy omitiendo, 5 a la K por 7 y 7 a la K más 5, son todos positivos. Es decir, 5 a la K por 7 más 7 a la K por 5 es un número estrictamente positivo porque es una suma de productos de números naturales. Así que si a este numerito le sumamos 5 a la K por 5 más 7 a la K por 7 de ambos lados, pues tenemos la desigualdad aquí arriba. Voy a hacer todo el desarrollo ahí. 5 a la K por 5 más 5 a la K por 7 más 7 a la K por 5 más 7 a la K por 7 es estrictamente mayor a 5 a la K por 5 más 7 a la K por 7. Es decir, de la desigualdad de arriba, sumé 5 a la K por 5 más 7 a la K por 7 de ambos lados. Y es por eso que nos queda esta última desigualdad. ¿Ok? Pero a mí me gusta mucho esta última desigualdad porque aplicando la definición de exponenciación, tenemos que 5 a la K por 5, ¿cuánto tiene que ser? 5 a la K más 1. 5 a la K más 1, exactamente. Y análogamente para 7, 7 a la K por 7 es 7 a la K más 1. ¿Vale? Esto es por pura definición. Vamos a poner a este lado. Definición de exponenciación. ¿Ok? Entonces, por transitividad, bueno, vamos a poner esto primero. Entonces, de arriba sabíamos que 12 a la K más 1 era estrictamente mayor al número 5 a la K más 7 a la K por 12. Pero este número lo desarrollamos en la última ecuación y vimos que esto de hecho es estrictamente mayor a 5 a la K más 1 más 7 a la K más 1. Y por transitividad del orden tenemos que entonces 12 a la K más 1 es estrictamente mayor a 5 a la K más 1 más 7 a la K más 1. Que era lo que queríamos probar, ¿no? ¿Vale? ¿Se Sí. entendió ese paso? ¿Hay alguna duda con ese procedimiento? Yo tengo una pregunta. Solo, bueno, perdón, mi compañero. Vale, vale. En la parte morada, Ajá. cuando creo que aplicaste distributividad, ¿Cuál de las? luego, Sí, 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 a ver, espérame. ¿Arriba o abajo? no, abajo. Abajo, ok. Tengo 5K más 7, 5 a la K más 7 más 7 a la K más 5. Ese es un número positivo. Y lo que hice en realidad fue sumando 5 a la K por 5 más 7 a la K por 7 de ambos lados, obtengo lo de abajo. ¿Sí? Entonces, parto de la primera desigualdad y a esa desigualdad de ambos lados le estoy sumando este término, 5 a la K más 5 más 7 a la K más 7. Y es entonces como llego a la desigualdad que Ah, ok, ok. está acá. Ujú.
Sí, entonces nada más tomé un numerito y le sumé el mismo número de ambos lados. Bueno, tomé una desigualdad, un número positivo y tomé otro número y se lo sumé a la desigualdad de ambos lados. ¿Sí? Vale, gracias. Ok. ¿Quién más tenía duda? Yo, nada más por aclarar, siempre hay que, bueno, siempre que hacemos como la definición de exponenciación, hay que indicarlo ahí. De preferencia, sí. Ahorita como tiene rato que la vimos, creo que me pareció buena idea recordárselas a todos. Entonces, pues sí, de preferencia, este tipo de cosas, ya no necesitas poner como que justificar distributividad o conmutatividad o asociatividad, ese tipo de axiomas de los reales, pero esas nuevas cosillas, esas, entre comillas, nuevas cosillas como la exponenciación o como alguna regla específica de la desigualdad o algo por el estilo que hayamos visto recientemente, eso sí convendría justificarlo en algún momento, Ok, gracias. ¿vale? Pues bueno, entonces nuestro por demostrar era probar que 5 a la k más 1 más 7 a la k más 1 es estrictamente menor a 12 a la k más 1 y pues sí lo probamos, ¿no? Por lo tanto, ya podemos concluir que para toda n en los naturales, si n es mayor o igual a 2, entonces se debe de cumplir que 5 a la n más 7 a la n es estrictamente menor a 12 a la n. Y con eso terminaría nuestra prueba. ¿Vale? Entonces, resumen rápido, si tienen una desigualdad que tienen que probar por inducción matemática, pues primero es probar el caso base. En este caso es cuando n es igual a 2. Hacen las cuentitas pertinentes, comparan los extremos que piden que los comparen, y pues si se cumple la desigualdad, pues eso ya verifica la hipótesis inductiva, ¿no? El caso base, perdón. Luego, establezcan la hipótesis inductiva. Esto yo le recomiendo mucho que lo separen de los demás pasos para que quede bien claro que esa es su hipótesis con la que van a trabajar. Por cierto, perdón por el camotero, le gusta pasar esta hora. Entonces, si establezcan su hipótesis inductiva y una vez que hayan establecido su hipótesis inductiva, establezcan el por demostrar qué es a lo que quieren llegar. En este caso, la desigualdad con K más 1. Y bueno, un error que he visto que comete mucho, no solamente en desigualdades, sino en igualdades por inducción, es que ya que tienen el por demostrar, como que empiezan a hacer su desarrollo en este mismo por demostrar. Es decir, tiene por demostrar y luego ya empiezan a poner, pero 12k a la k más 1 es 12 a la k por 12 y ta. El problema con eso es que cuando empiezan a desarrollar directamente en el por demostrar, como que por ahí empiezan a utilizar precisamente lo que quieren demostrar y eso está mal, ¿no? Ya lo saben. Así que una vez que establezcan el por demostrar, comiencen a desarrollar en otra parte. Es lo que hicimos aquí abajo. Ya establecimos nuestro por demostrar, saltamos al siguiente renglón y empezamos a desarrollar en ese siguiente renglón en 12 a la k más 1, sin recurrir a el por demostrar. ¿Ok? Y pues bueno, ya desarrolla en algún lado, preferentemente el lado derecho, porque es el que suele ser más fácil de desarrollar. Desarrollen el lado derecho de su desigualdad. Vean alguna manera de utilizar la hipótesis inductiva. Aquí utilizamos la definición de exponenciación para sacar este 2 a la k y este 2 a la k. Me interesa mucho porque es precisamente el que aparece en la hipótesis inductiva. Así que, pues ya aquí podemos aplicar hipótesis inductiva y pues lo demás es simplemente irle dando forma a las desigualdades para que pase lo que queremos. Y a ver, me ponen en el chat, si el caso base es falso, también tenemos que demostrar su hipótesis inductiva para que se demuestre que sí es falso, ¿cierto? No.
Si el caso base es falso, entonces tu proposición es falsa y no la vas a poder demostrar por hipótesis inductiva. Entonces, normalmente no pasa que el caso base sea falso porque las proposiciones que quieres probar, pues ya son verdaderas, ¿no? Una igualdad, una desigualdad, alguna propiedad, ya está ya, y como que ya tienes la idea de que sí son verdaderas y a partir de eso quieres utilizar hipótesis inductiva, perdón, quieres utilizar eh, inducción matemática para demostrarlo. Entonces, debes de probar que todos los pasos de la inducción matemática son verdaderos, en particular el del caso base. Así que no pasa que el caso base sea falso. Al menos en los ejercicios que vienen en la guía, no. Ok, ¿alguna otra pregunta? Estos ejercicios, bueno, este ejercicio es similar a los ejercicios que vienen en la guía, en la primera, en el primer problema, ¿sí, verdad? No, en el primer ejercicio de la guía, lo que viene es igualdades. A ver, Ah, ok. sí, mira, a ver, creo que ya les compartí la guía. Y si el primer ejercicio de la guía son varios incisos en donde debes de demostrar igualdades entre elementos. Por ejemplo, el primero, la suma de los primeros cubos de los naturales, es igual a n por n más 1 sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Y pues ahí sí hay una igualdad, ¿no? Y en todos los demás, en general, sí. Más bien se parecen un poco a los del ejercicio 3, en donde ya vienen desigualdades. ¿Ok? Pero me refiero que por lo de el principio de inducción matemática, por eso son similares, ¿no? O sea, tendríamos que, por ejemplo, poner el caso base y también, Ah, bueno, bueno. seguir los procedimientos, O, ¿no? Que hicimos ahorita. o sea, sí, como todos creo que todos esos lo mencionan en todos esos tres primeros ejercicios y todos sus incisos, tienes que utilizar el principio de inducción matemática para demostrarlos. Y eso en cada caso, pues es su respectivo caso base, plantea la hipótesis inductiva correspondiente y a partir de esa hipótesis inductiva, probar que la propiedad se cumple para el natural K más 1. Entonces, sí, en los tres primeros ejercicios de la guía tienes o bueno, se resuelven mediante hipótesis inductiva. Gracias. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta con esto? ¿Con la prueba que vimos? Pues bueno, parece que no. Ok, entonces, más o menos así pueden intentar demostrar alguno de los incisos, específicamente los incisos del ejercicio 3 de desigualdades, mediante hipótesis inductiva. Bueno, vamos a pasar a ejercicios que tengan que ver con conjuntos acotados o no acotados. Antes de eso, está esta proposición, no la han enunciado en clase ni conmigo ni con Luis, la van a enunciar y la van a ver posiblemente mañana, pero por el momento podemos utilizarla. Entonces, la proposición dice lo siguiente: sea A un subconjunto de los números reales, un conjunto no vacío y acotado. Si recordarán las definiciones, les dicen que un conjunto acotado es aquel que está acotado tanto superiormente como inferiormente. Y si un conjunto es no vacío y acotado superiormente e inferiormente, ¿qué podemos asegurar que tiene? Supremo. Supremo, porque el principio del supremo o axioma del supremo, no estoy seguro cómo lo enunciaron, les dice que todo conjunto acotado superiormente y no vacío tiene supremo. Entonces, sí, por un lado, A va a tener supremo y como A también está acotado inferiormente y es no vacío, de hecho va a tener también ínfimo. ¿Vale? Entonces, una hipótesis ahí medio escondida en el enunciado de la proposición es que el conjunto A tiene supremo e ínfimo. Así que se cumplen
las siguientes 4 propiedades. La primera es que si A tiene elemento máximo, entonces el supremo coincide con ese elemento máximo. La segunda es que si A tiene elemento mínimo, entonces el ínfimo y el mínimo coinciden. En cambio, ya sabemos por la aclaración de acá arriba que A debe de tener supremo. Si el supremo de A no es un elemento de A, entonces en automático podemos decir que A no tiene máximo. Y análogamente, si el ínfimo de A, que sabemos que existe por la aclaración de arriba, no pertenece al conjunto A, entonces podemos decir en automático que A no tiene elemento min. ¿Ok? Entonces, esta es la proposición que estamos estableciendo ahorita. Como les dije, no la hemos visto en clase. Mañana la van a ver con Luis, pero por el momento la vamos a utilizar para atacar los siguientes ejercicios que tengan que ver con conjuntos acotados. Espera un momento. Vale. Entonces tenemos esta proposición y a partir de esta proposición vamos a probar, bueno, vamos a atacar el siguiente ejercicio. Y dice lo siguiente: determina si los siguientes conjuntos están acotados superior o inferiormente, si tienen supremo, ínfimo, elemento máximo o elemento mínimo. Y tenemos dos conjuntos. En el inciso A tenemos el conjunto A, que es la unión del intervalo abierto 1,3 con el intervalo abierto en 4 y cerrado en 5. Y el otro conjunto es el conjunto B, que va de menos infinito a 7. Ok, entonces se nos están dando dos conjuntos. El conjunto A, pues este que aparece en el dibujito, ¿no? Va de 1 a 3, pero no toca esos extremos 1, 3, es abierto ahí. Y luego va de 4 a 5, pero no toca el 4, solamente toca el extremo 5. Ok, entonces ese es nuestro conjunto A. La primera pregunta sería si A está acotado, es decir, si está acotado superior o inferiormente. ¿Qué creen ustedes? Está acotado superiormente. Está acotado superiormente, ¿ok? ¿Y cuál es una cota de ese conjunto A? ¿El mismo 5? El mismo 5, perfecto. Entonces, veamos que A está acotado superiormente. Y si no recuerdan qué es eso, bueno, lo que vamos a demostrar es que existe algún número, vamos a llamarle Z en los reales, tal que para cada A elemento del conjunto A se cumple que A es menor o igual a este elemento Z que nos tomamos, ¿ok? Eso es que el conjunto A está acotado superiormente y de hecho decimos que está acotado por ese numerito Z. Déjenme regresar tantito a la proposición. Ahorita la vamos a volver a citar, así que, no sé, pueden tomarle captura de pantalla o algo, no sé. No. Ahí está. Ahorita la vamos a regresar, la vamos a estar utilizando, así que si quieren pueden copiarla rápido, no sé, tomenle foto. Pero sí, vamos a estar regresando a ella, no se preocupen. Ok, entonces ya que tenemos esa proposición, la vamos a utilizar ahorita. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver que A está acotado superiormente, que es probar el por demostrar en la zona. Y pues bueno, ya dijo su compañero que una propuesta de cota es el número 5 que aparece en el conjunto. Así que vamos a empezar así. Vamos a utilizar tal cual la notación que establecimos aquí. Consideremos Z igual a 5 en los reales, eso siempre cumple. Y vamos a considerar a cualquier elemento en el conjunto A. Pero nuestro conjunto A se puede ver como la unión del intervalo 1,3 con el
semiabierto 4,5. ¿Vale? Como este elemento A está en una unión, tiene dos posibilidades. Si el elemento A está en el primer conjunto, es decir, en el intervalo 1,3, por pura definición de ese intervalo, esto nos dice que A es mayor a 1, pero menor a 3. Sin embargo, yo sé que 3 es estrictamente menor a 5. Y utilizando la transitividad del orden, tenemos entonces que A tiene que ser estrictamente menor a 5. Eso es en el caso en el que el elemento A que tomamos está en el primer intervalo. ¿Qué pasa si el elemento A está en el segundo intervalo? El semiabierto 4,5. Entonces, por definición de ese intervalo, se debe de cumplir que A sea estrictamente mayor a 4, pero menor o igual a 5. Y pues de aquí podemos quedar con solamente la desigualdad que dice que A es menor o igual a 5. Pero, pues habíamos dicho que 5 era Z, ¿no? Así, no importa cuál es el caso, para cada A en A se cumple que A es menor o igual a este numerito Z que pues era 5, ¿no? No importa qué numerito en A estemos considerando. Y ya, como hemos demostrado que se cumple el enunciado azul, podemos concluir que A está acotado superiormente. Y en este caso lo probamos que está acotado superiormente por 5. Podemos decir más que cualquier número mayor a 5 es cota superior del conjunto A y se puede probar fácilmente, y creo que de hecho ya lo probaron con Luis, pero pues por el momento simplemente decimos que A está acotado superiormente ya, particular por el número 5. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con esto? Pues parece que no. Ok, entonces A está acotado superiormente. Como A está acotado superiormente por 5, podemos decir que como 5 es cota superior de A, eso ya lo probamos, y creo que es claro que 5 es un elemento del conjunto A, ¿no? Porque 5 sí pertenece al intervalo semiabierto, 4 abierto, 5 cerrado. Entonces, como 5 es cota superior de A y 5 es un elemento de A, entonces, ¿qué podemos decir del elemento 5? Es el supremo. ¿Ya nos escuchó? ¿La pompa? No, de que le quité los audífonos. ¿Es el supremo? Bueno, sí, pero antes, un poquito antes del supremo. Es máximo. Máximo. Es el máximo, exactamente. 5 es igual al máximo de nuestro conjunto A. Recuerden que la definición de máximo es, vamos a ponerlo así, A0 en A0 es máximo de A si se cumplen dos condiciones. La primera es que el elemento A0 sea un elemento del conjunto A, y la segunda es que A0 sea cota superior de A. ¿Vale? Esa es la definición de que un numerito A0 sea el máximo de un conjunto A. Y en este caso, pues,
5 sí cumple con ser cota superior de A y 5 es un elemento del conjunto A, por lo tanto podemos decir que A es el máximo del conjunto A. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a aprovechar ahora sí la proposición anterior. Vamos a llamarle de algo. No sé, proposición gorrita. Bueno, la proposición gorrita nos dice en el primer punto, de hecho, que si A es un conjunto que tiene elemento máximo, entonces el supremo de A coincide con el máximo de A. Así que, como ya probamos que A tiene elemento máximo, se sigue de la proposición gorrita que el supremo de A coincide con el máximo del conjunto A y de hecho este es 5. ¿Vale? Entonces, resumiendo, nuestro conjunto, al menos en la parte superior, es bonito porque está acotado superiormente, tiene máximo, ya vimos que es 5, y por la proporción también podemos decir inmediatamente que también tiene supremo, y ese supremo es el máximo, y por tanto es 5. ¿Vale? ¿Hay alguna duda aquí? No. Ok, perfecto. Pues bueno, creo que no está tan complicado. Ok, eso es por la parte de arriba de A, ¿no? Por la parte superior, digamos. ¿Qué pasa por la parte inferior? ¿A está acotado inferiormente? No. No. ¿Por qué no? Bueno, sí está acotado inferiormente, pero no tiene mínimo. Sí está acotado inferiormente, pero no tiene mínimo. Ok, vamos por pasos. ¿Quién podría ser una cota inferior del conjunto A? ¿Uno? 1. Suena razonable. Ujú. Entonces, no, no es cierto que A no esté acotado inferiormente. Sí lo está. Ahora veamos que A está acotado inferiormente. Y en este caso, el por demostrar es muy similar al anterior y sería probar que existe un z en los reales tal que para todo a n se cumple que z ahora tiene que ser menor o igual al elemento a. ¿Vale? Ese es nuestro por demostrar. Y ya dijeron que una propuesta de cota inferior es 1. Así que consideremos z igual a 1, elemento de los reales, y sea A algún elemento del conjunto A, que otra vez ese tipo está definido como la unión del intervalo abierto 1,3 con el intervalo semiabierto 4,5. Y otra vez, como A minúscula es un elemento de ese conjunto y ese conjunto es una unión, hay dos casos. Si A está en el intervalo 1,3, entonces por pura definición del intervalo, A tiene que ser mayor estricta a 1, pero menor estricto a 3. Y de esta desigualdad podemos quedarnos con que simplemente A es mayor a 1. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasa si A está en el conjunto 4 abierto, 5 cerrado? Por pura definición de ese intervalo, nos dice que
A tiene que ser mayor a 4, pero menor o igual a 5. Sin embargo, sabemos que 4 es estrictamente mayor a 1. Así que por la transitividad podemos decir que 1 tiene que ser menor a. Así, lo que se cumple es que para todo elemento A en el conjunto A, no importa quién sea, se debe de cumplir que A es estrictamente mayor a 1, a Z, que es precisamente por demostrar que queríamos mostrar, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que A está acotado inferiormente y entre paréntesis por 1. Está acotado inferiormente por cualquier número menor a 1, pero en particular lo está por 1. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ok. A está acotado inferiormente. Bueno, se ve claramente que A no es vacío y como está acotado inferiormente, podemos decir que por principio del ínfimo o teorema del ínfimo, no sé cómo lo enunciaron, A tiene elemento ínfimo. ¿Quién creen ustedes que tiene que ser ese ínfimo? 2. 2, no lo creo. A ver. Por definición, aquí está 2, ¿no? En el dibujito. Por definición, el ínfimo tiene que ser una cota inferior de A. 2 no podría ser el ínfimo porque, por ejemplo, si te tomas el 3 medios o 1 más un medio, como quieras llamarle, este tipo cae dentro de A porque sí le gana 1, pero es menor a 2. Y como 3 medios es un elemento en A menor a 2, pues eso ya nos dice que 2 no puede ser cota superior de A. Cota inferior de A, perdón. Entonces, no, 2 no jala. Y por ahí en el chat me dicen que 1. Pues bueno, 1 está como que al lado más izquierdo de A. Ya vimos que 1 es una cota inferior del conjunto A. Y si nos tomamos cualquier número a la derecha de 1, parece ser que todos esos van a ser cotas inferiores de A. Y 1 va a ser como que la más grande. Entonces tiene todo el sentido del mundo pensar que el supremo de A, el ínfimo de A, perdón, es exactamente el 1. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es veremos que 1 es el ínfimo de A. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues bueno, ya probaron con Luis un resultado muy bonito que tiene que ver con ínfimo, según yo. A ver, espero que sí lo hayan probado y dice algo así lo siguiente. Sea beta una, bueno, beta en los reales, una cota inferior de un conjunto C. Son equivalentes los siguientes enunciados. El primero es que beta es el ínfimo del conjunto C y el segundo es que para todo número positivo epsilon existe un elemento C en C de manera que C es menor a beta más epsilon. Esta es la llamada equivalencia del ínfimo. Según yo ya lo probaron con Luis.
¿vale? Pueden checar ahí como que en sus apuntes, pero por ahí aparece este resultado. Tal vez no exactamente con beta y con C, pero sí esa es la proposición. Ok, ya me confirmaron que sí esto jala. Y pues bueno, aquí ya tenemos una propuesta de beta, el 1. El 1 ya vimos que es cota inferior del conjunto A en este caso. Así que lo que habría que probar para ver que 1 es el ínfimo de nuestro conjunto A es probar que se cumple el enunciado 2 de esta equivalencia. Así que lo que vamos a demostrar es que para cualquier cantidad positiva epsilon que nosotros consideremos, podemos encontrar algún elemento en el conjunto A tal que ese elemento A es menor a nuestra cota inferior que estamos considerando en este caso 1 más epsilon positivo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Pero bueno, ya casi son las 5, así que vamos a continuar. Entonces, ya vimos que 1 es cota inferior del conjunto C, que del conjunto A. Así que ahora, para ver qué es el ínfimo, queremos probar esta propiedad en el por demostrar. Para cualquier epsilon positiva va a existir un número A en A, tal que A tiene que ser estrictamente menor a 1 más epsilon. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Comenzamos. Vamos a tomar, como se tiene que probar para cualquier epsilon, vamos a tomar algún epsilon arbitrario. Solo sabemos que es un número positivo ya. Y consideremos ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un dibujito rápido. A ver, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5. Ya habíamos dicho que nuestro conjunto A es algo así, ¿no? De 1 a 3, abiertos y de 4 a 5. Abierta aquí, y si le pega a 5. Ok, entonces nuestra afirmación es que el 1 es el supremo de A. ¿Y qué nos dice ese teorema? Que si nosotros consideramos cualquier número a la derecha de el 1, estos números pues tienen la forma 1 más epsilon, siempre podemos encontrar un elemento en el conjunto A que es estrictamente menor a ese 1 más epsilon. Eso lo que nos está diciendo es que todos estos numeritos 1 más epsilon no son cota inferior del conjunto A, porque no tienen esa propiedad. Así que el único de esos, bueno, el único que nos queda, que es 1, que ya sabemos que es cota inferior, tiene que ser el supremo, la mayor de las cotas superiores. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Pues bueno, aquí el detalle es que no sabemos qué tan grande o qué tan pequeño sea 1 más epsilon. Solo sabemos que es un número, que epsilon es positiva y ya. Entonces, nuestro número 1 más epsilon, que está a la derecha de 1, puede ser como en el dibujo, puede caer por acá, o puede caer incluso hasta por acá, ¿no? No sabemos cómo es 1 más epsilon. Entonces, no sabemos exactamente. Tenemos que tener cuidado a la hora de proponer el elemento A que nos va a servir. Así que yo digo que el que sirve es el elemento A igual a el promedio entre 1 y el mínimo entre, vamos a tomar el 2 y 1 más epsilon. Entonces, nuestro numerito que vamos a considerar es 1 más el mínimo entre 2 y 1 más epsilon sobre 2.
Sé que en primera instancia esta cosa está muy rara, pero ahorita vamos a explicar por qué este numerito nos sirve. Entonces, sea epsilon positiva y consideramos este número, el cual cumple que, pues el promedio ya en un momento lo vimos en una garantía, cumple que está entre los dos números que propusimos. En este caso, es mayor a 1, pero menor al mínimo entre 2 y 1 más epsilon. Y una pequeña aclaración, y esto porque 1 tiene que ser estrictamente menor al mínimo entre 2 y 1 más epsilon. 2 es mayor a 1, 1 más epsilon es mayor a 1 porque epsilon es positiva, y pues el mínimo tiene que ser alguno de esos dos, pero pues en cualquier caso, ambos le ganan a 1. Entonces 1 sí es menor al mínimo ese, y por tanto podemos encontrar un número A, el promedio de esos dos, que está entre ellos. Ok, entonces por el momento tomamos este numerito A, que está bastante raro. ¿Por qué no lo tomamos así? Porque yo afirmo que este es el que va a hacer lo que yo digo que hace, lo que yo quiero que haga, perdón. Y pues bueno, por lo siguiente. Primero, como A es estrictamente menor al mínimo, entre 2 y 1 más epsilon, y el mínimo es menor o igual a cada uno de los elementos que están adentro de él, en particular, es menor o igual a 2. ¿Ok? A es menor al mínimo entre 2 y 1 más epsilon, por lo tanto ese mínimo tiene que ser menor o igual a 2. Entonces, lo que tenemos es que 2 es, perdón, A es mayor a 1 pero menor a 2. Y 2 a su vez es menor a 3. Entonces, si 1 está entre 1 y 3, esto nos quiere decir que A pertenece al intervalo abierto 1,3. ¿Y por qué me sirve eso? Porque este intervalo es un subconjunto del conjunto A. Recuerden que A lo definimos como la unión del intervalo abierto 1,3 con otra cosa. Pero como es una unión en donde participa 1,3, pues ese tipo está contenido en el conjunto A. Entonces, lo que hemos probado aquí es que este elemento A que definimos sí cae en el conjunto A, que es una de las cosas que necesitamos. Ok, entonces por eso me apoyo en el mínimo y por eso me apoyo en el número 2 que aparece dentro del mínimo, porque eso me va a hacer asegurar que el elemento A que estoy definiendo caiga en el conjunto A. ¿Vale? Aquí se me contaron unas cosas. Ok. Entonces, por un lado, ya tengo que A pertenece, el A minúsculo pertenece al conjunto A. Pero, por otro lado, este elemento A sabemos que es menor estricto al mínimo. Y el mínimo es menor o igual a cada uno de los elementos que están ahí metidos dentro. En particular, es menor o igual a 1 más epsilon. Entonces, por transitividad, podemos decir que este A es estrictamente menor a 1 más epsilon. Y pues resumiendo, para la epsilon positiva arbitraria que fijamos al principio, existe este elemento A en el conjunto A tal que A es estrictamente menor
A1 más epsilon. ¿Vale? Pero eso es precisamente lo que queríamos probar. Que para cualquier epsilon positiva podemos encontrar un elemento en el conjunto tal que ese elemento es menor a nuestra cota desplazada epsilon hacia la derecha. Así que aplicando la equivalencia del ínfimo, concluimos que 1 es igual al ínfimo del conjunto A. ¿Vale? Tengo una duda. Sí, claro. ¿De dónde salió el mínimo de, o sea, por qué se tomó 2,1 más epsilon? ¿De dónde sale ese 2? Precisamente como lo que decía hace rato, el por demostrar me pide varias cosas. Bueno, me pide dos cosas principalmente. Primero, necesito tomar un elemento A del conjunto A. Tengo que definirlo de alguna manera. Y quiero que ese elemento A satisfaga esa desigualdad que aparece ahí. Bueno, el problema con este conjunto A es que de alguna manera tiene un hoyo, ¿no? Tiene un hoyo entre 3 y 4. Así que cuando nosotros consideramos cualquier epsilon, el 1 más epsilon puede estar como que ahí en el dibujo entre 1 y 2, pero puede entrar en el hoyo o puede incluso pasarse del 5 y por tanto salirse del conjunto. ¿Cuál es el problema con esto? Que si tú te tomas el promedio entre 1 y ese 1 más epsilon así solo, puede que el promedio, ese A que estás definiendo, caiga en el hoyo o caiga fuera del conjunto A. Y eso ya te rompe esta propiedad que necesitas. Así que necesitas definir A minúscula de alguna manera para que puedas asegurar que ese A sí caiga en el conjunto A. Y es por eso que utilizo este mínimo. ¿Por qué ese mínimo? Bueno, como lo estamos definiendo, A tiene que ser es el promedio entre 1 y ese mínimo. Entonces está entre los dos. Y pues, ¿qué pasa? Si en este caso, por ejemplo, en el que estoy pintando aquí en el dibujo, el 1 más epsilon cae en el hoyo de A, pues el mínimo entre 2 y ese tipo, pues es el propio 2. Aquí sería el mínimo. Y el promedio entre ese mínimo y el 1, pues sería precisamente como que el 3 medios, ¿no? Entonces A, el promedio caería aquí. Pero como A cae en esta zona moradita que pues es parte del conjunto, pues eso ya te asegura que A minúscula sí es un elemento del conjunto. Y así en general, entonces el mínimo lo utilizamos para asegurar que nuestro elemento A que estamos definiendo sí caiga en el conjunto A, que es donde queremos que esté. Sí, gracias. En general, si tú estás trabajando con un conjunto que no tiene hoyos y necesitas encontrar un elemento por ahí, pues basta con tomar el promedio para encontrar, para que esto que haga sirva. Pero como nuestro conjunto A tiene hoyos, pues necesitamos trabajar con un mínimo que nos asegure la pertenencia de nuestro elemento en el conjunto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, para un conjunto que no tuviera hoyos, ahí tendríamos que ocupar el promedio entre el mínimo y el máximo. No exactamente no exactamente entre el mínimo y el máximo, porque no sabes que existen, pero más bien entre los supuestos extremos de tu intervalo. Sí, por Ok, ejemplo, gracias. ajá, si tienes un intervalo como que así y necesitas encontrar un elemento ahí en ese intervalo que te sirva, pues puedes tomarte el promedio y ese promedio sí va a caer dentro de tu conjunto porque está suponiendo que tu conjunto no tiene hoyos.
Entonces, sí, si tu conjunto no tiene así como que hoyos de ese estilo, pues sí podrías tomarte el promedio de los extremos sin ningún problema. Pero como sí tiene hoyo en nuestro conjunto, pues sí tenemos que ser más, más cuidadosos. Gracias. ¿Ok? Entonces, ya, aplicando, ya sabíamos que 1 era una cota inferior del conjunto y probando la equivalencia del ínfimo, concluimos que 1 también coincide con el ínfimo. Ahora, por pura definición de conjunto A, el 1 no pertenece a ese conjunto, ¿verdad? Porque el intervalo 1,3 es abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que no toca los extremos. Y el 4,5 de ninguna manera contiene el 1. Así que notemos que 1 igual al ínfimo de A no pertenece al conjunto A. Y esto me agrada mucho porque la proposición gorrita que establecimos hace un rato nos dice que cuando el ínfimo no pertenece a un conjunto, en automático puedes decir que A no tiene elemento mínimo. ¿Ok? Si ya probaron que un conjunto tiene ínfimo, ese ínfimo es el candidato ideal a ser el mínimo. Pero pues si el ínfimo no pertenece en el conjunto, eso ya en automático elimina la posibilidad de que sea el mínimo. ¿Vale? Recuerden que el mínimo y el máximo siempre son elementos del conjunto. Siempre, siempre, siempre. En cambio, el ínfimo y el supremo no necesitan ser elementos de su conjunto. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? A ver, vamos a ver. No me quedó claro por qué el mínimo de 2 más entre 2 y 1 más epsilon. Otra vez, nos tomamos el mínimo para asegurar que nuestro elemento A que estamos definiendo sí cae dentro del conjunto A. A ver, un ejemplo rápido para que ya sigamos avanzando. Supongamos que, no sé, epsilon, solo sabemos que es un número positivo, pero hasta ahí. Supongamos que epsilon es igual a 1000, por decir algo, ¿no? Entonces, como queremos tomar algún elemento entre el 1 y epsilon, y 1 más epsilon, por ejemplo, tómate el promedio A de 1 con 1 más epsilon. Y todo esto sobre 2. 1 más 1 es 1, es 2, perdón, más 1000 es 1002, ¿no? Y entre 2 eso toca a 501. Entonces tu promedio, tu número promedio que elegiste es 501. El problema con eso es que ese numerito se sale completamente del conjunto A. Este ya no pertenece a A. Entonces no nos sirve para la prueba que queremos. Y así si tu epsilon no fuera 1000, pero fuera, no sé, 100, 50 o algunos números más grandes, el tomarte promedio así no te sirve para asegurar que ese elemento A minúscula que estás definiendo caiga en el conjunto A. Necesitas una manera de comprobar o de asegurar que tu elemento que estás definiendo sí caiga en el conjunto A. Y es por eso que utilizo este 2 que está dentro del mínimo. Porque con este 2 yo ya puedo asegurar que no importa quién sea 1 más epsilon, el mínimo entre ese tipo y 2 sí va a ser un elemento de tu conjunto A. Y por tanto, cualquier número entre ese y 1 siempre va a caer en el conjunto A. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con ese mínimo, el A que estamos definiendo puede caer en cualquier lugar entre 1 y 2. Pero cae ahí dentro y por tanto cae dentro del conjunto A. ¿Ok?
Perdón, Daniel, una pregunta más, nada más con respecto a eso. Am, o sea, en el intervalo que pones de 2 a uno más epsilon, entonces, si el uno más epsilon en sí sumará menos de 2, entonces ese sería, por decirlo así, el mínimo, ¿no? Exactamente, ajá, si tu 1 más epsilon fuera menor a 2, ese corresponde al mínimo y pues como ya es menor a 2 y es menor a 3, pues puedes asegurar que tu elemento que defines el promedio va a caer en el conjunto A. Ok, y en el caso contrario sería 2, o sea, el mínimo El y por mínimo lo tanto sería ya no 2. se sale de A. Ok, gracias. Exactamente. Sí, en el caso de que el mínimo fuera 2, pues te sigues asegurando de que el elemento A que te estás tomando el promedio sigue cayendo en el conjunto A. Exacto. ¿Vale? Entonces, sí, este ejemplo está un poquito complicado, pero pues sí es necesario verlo. El 2 no es arbitrario, no es para nada arbitrario. Si en vez de 2 pusiéramos, no sé, 10, otra vez corremos la posibilidad de que el promedio entre 1 y ese mínimo caiga fuera de A. Entonces, no. El 2 que ponemos dentro del mínimo está puesto ahí de manera específica para asegurarnos que el número que estamos definiendo, el A, caiga dentro del conjunto A. Así que no, el 2 no es arbitrario. Ok, y pues bueno, si este conjunto les causó problemas, espérense a resolver los otros conjuntos de la forma, no sé, 1,3 intersección los racionales. Bueno, vamos a ya dejar a pasar este ejercicio porque si no, no vamos a avanzar. Y si necesitamos ver, si quiero ayudarlos a resolver más incisos de su prueba. Ok, entonces vamos con el siguiente conjunto. B igual al intervalo menos infinito, coma 7. Primera pregunta, ¿ese conjunto está acotado? Superiormente nada más. Superiormente, ¿cuál es una propuesta de cota? 7. 7, ok. Entonces, veamos que B está acotado superiormente. Pues bueno, consideremos 7 en los reales y sea B cualquier elemento del conjunto B. Pero B, el conjunto B por definición es el intervalo menos 7, menos infinito, coma 7. Así que si un elemento B minúscula está en el conjunto B, por pura definición de intervalo se debe de cumplir que B es estrictamente menor a 7. Los intervalos de la forma menos infinito, coma algo, no te dice nada de que B sea mayor a alguien, simplemente te dice que B tiene que ser menor o menor o igual al tipo de la derecha, en este caso 7. Y pues, ¿qué tenemos aquí? Que no importa qué elemento P minúscula del conjunto B elijamos, ese tipo siempre va a estar acotado superiormente por 7. Así que, por lo tanto, podemos decir que B está acotado superiormente, vamos a poner completo, por 7. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, Dani. Vale, creo que esto está relativamente sencillo, ¿no? Ok, nuestro conjunto, pues se ve que no es no vacío, porque, no sé, el 0 está ahí, el 1 está ahí, el 2 está ahí.
y pues está acotado superiormente. Así que por el principio, por el axioma del supremo, debe tener un supremo. ¿Quién creen que sea el supremo de este conjunto B? 7. 7, ¿no? Ajá. Ahora veamos que 7 es el supremo del conjunto B. Y para eso vamos a utilizar la equivalencia del supremo. Y la equivalencia del supremo se parece mucho a la equivalencia del ínfimo que ya citamos hace rato, así que vamos a copiarla tal cual. Y vamos a modificarla un poco. Entonces ahora en vez de beta vamos a llamarle alfa, una cota superior del conjunto C. Entonces son equivalentes que alfa es igual al supremo del conjunto C, a que para toda epsilon positiva existe un C elemento del conjunto C, de manera que alfa menos epsilon ahora sea menor al conjunto C. ¿Vale? Esta es la equivalencia del supremo, ya la vieron con Luis. Entonces, necesitamos una cota superior a nuestro conjunto. En este caso ya vimos que 7 es una cota superior de B. Así que ahora lo que falta verificar es el por demostrar que en este caso es que para cualquier epsilon positiva que ustedes elijan, debe existir un elemento B minúscula del conjunto B tal que eh, la cota con la que estamos trabajando 7 menos epsilon es menor a ese elemento B que encontramos o que se propuso. ¿Ok? Y pues lo que les decía hace rato, aquí el conjunto B no va a tener huecos, es un intervalo grandote desde la izquierda de los reales hasta el número 7. Así que aquí también la idea es utilizar un promedio, pero ya no estamos recurriendo a un máximo o un mínimo, porque pues no tenemos hoyos. Así que vamos a comenzar, sea epsilon positiva y consideremos el elemento B que sea igual al promedio entre 7 menos epsilon y 7. Bueno, es 7 menos epsilon más 7 sobre 2, pero pues también se ve así. El cual cumple que B es menor a 7, pero estrictamente mayor a 7 menos epsilon. Y esto porque, pues al ser epsilon una cantidad positiva, si lo restamos a, si lo restamos a 7, se cumple que 7 menos epsilon es estrictamente menor a 7. Y por lo tanto hay un promedio y el promedio tiene que estar estrictamente entre esos dos números. ¿Ok? Y como les dije, pues aquí como el conjunto B ya no tiene huecos, pues ya no necesitamos recurrir a estos truquitos del máximo del mínimo. Simplemente tomamos el promedio ya. Así que verifiquemos que B hace lo que queremos que haga. Pues bueno, como el elemento B es estrictamente menor a 7, en automático se sigue que este elemento B es un elemento del intervalo menos infinito, 7 abierto, que es precisamente el conjunto B. Pero B también sabemos que cumple con ser estrictamente mayor a 7 menos epsilon. Así, para la epsilon positiva que nosotros fijamos, existe algún elemento B en el conjunto B, ya lo propusimos, tal que B le gana a nuestra cota menos una cantidad positiva.
que corresponde al segundo enunciado de la equivalencia. Así que se sigue de la equivalencia del supremo que 7 es igual al supremo del conjunto B. ¿Vale? Y les repito, la idea es exactamente la misma que hicimos hace rato con el conjunto A para probar el ínfimo, pero como en este caso nuestro conjunto B no tiene huecos, no necesitamos recurrir a eso del mínimo o un máximo para definir el promedio. Simplemente nos tomamos el puntito B y ya. El promedio de entre 7 menos epsilon y 7, y ese nos sirve perfectamente. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Pues bueno, esto ya estuvo más sencillo, ¿no? Y ahora notemos que 7, que ya vimos que es el supremo de nuestro conjunto B, no pertenece al conjunto B, porque B es el intervalo abierto menos infinito, 7. Como es abierto, no toca 7. Y pues bueno, como el supremo no pertenece al conjunto B, la proposición gorrita de hace rato, en su tercer punto, ya nos dice que este conjunto B, vamos a ver, por la proposición gorrita podemos concluir inmediatamente que B no tiene elemento máximo. ¿Vale? Ok, entonces nuestro conjunto B se está acotado superiormente y tiene supremo, pero no tiene máximo. Y creo que fue sencillo esto. Bueno, eso es por la parte de arriba de B. ¿Qué pasa por la parte de abajo? ¿B está acotado inferiormente? No, Dani. No, ahora sí parece que este conjunto no está acotado inferiormente, ¿no? Entonces, vamos a probarlo. Veamos que B no está acotado inferiormente. Si recuerdan, la definición de una cota inferior es que existe un Z en R, tal que para todo B en B se debe de cumplir que Z es menor o igual a B, ¿no? Esa es la definición de que el conjunto B está acotado inferiormente, pero nosotros no queremos probar la negación. Queremos probar que no existe tal Z cota inferior del conjunto B. Así que lo que hay que demostrar es que para cada número Z que ustedes propongan, siempre podemos encontrar un elemento B del conjunto B tal que Z le gana al elemento B. Ok, entonces vamos a tomar cualquier Z en los reales y consideremos el conjunto B, que va a ser igual a ¿quién? Ok, dibujito rápido. Aquí está la recta de los reales. Digamos que el 7 esté por aquí. Y nuestro conjunto B es todo esto, ¿no?
sin tocar al 7. Ok, ahora lo que estamos haciendo es tomar algún número real z, que es una propuesta de cota inferior. El z puede caer por aquí o puede caer por acá, ¿no? Fuera del conjunto B. No sé dónde cae z, solo sé que es un real y ya. Nosotros queremos definir un elemento B tal que ese elemento B sea menor a z y caiga dentro del conjunto B, caiga dentro del intervalo azul. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Alguna idea? Parece que Podría ser que B sea, bueno, ajá, como el promedio, ¿cómo decirlo? Entre Z y 7, algo así. el problema con ese es que si pasa como en este dibujo que z caiga a la derecha del 7, el promedio entre z y 7 va a caer por aquí. Ah, si z es como en el dibujo, a la derecha del 7, entonces el promedio entre z y 7 caería por aquí. Y eso cae fuera del conjunto B. Pero queremos que nuestra B minúscula sí caiga en B, así que no nos serviría el promedio. No, el promedio no creo que jale. Pero pues yo digo que otra vez podemos recurrir a nuestro mejor amigo el mínimo para definir esta cosa. A ver, recuerden que el mínimo lo utilizamos para asegurarnos de que el conjunto, de que el elemento que estamos definiendo sí caiga en el conjunto. Así que B minúscula tiene que ser al mínimo entre... Queremos que esta B minúscula cumpla con ser menor a Z. Entonces podemos decir que sea menor, que el mínimo esté definido a partir de Z menos 1. Si B es el mínimo, pues tiene que ser menor o igual a cada uno de los elementos que conforman a ese conjunto. Entonces B tendría que ser menor a Z menos 1 y por tanto estrictamente menor a Z. Eso por un lado. Eso ya te da la propiedad de que B minúscula sea menor a Z. Y ahora queremos tomar otro número que nos asegure que B esté en el conjunto B mayúscula. Y para eso yo digo que puede funcionar 6. Podría funcionar 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cualquier número negativo, de hecho, pero creo que es más bonito el 6. Ok. Entonces consideremos B igual al mínimo entre Z menos 1 y 6. Y ahora verifiquemos que B hace lo que queremos, ¿no? Pues primero, como B es el mínimo, entre Z menos 1 y 6, entonces B es menor o igual a 6. Pero 6 es estrictamente menor a 7. Entonces B es estrictamente menor a 7 y eso nos dice que B tiene que ser elemento del intervalo abierto menos infinito, 7, que por definición es nuestro conjunto B mayúsculo. Así que aquí el mínimo, utilizar a 6 dentro del mínimo nos aseguró que el elemento B sí cae en el conjunto B con el que estamos trabajando. Entonces, por eso queríamos utilizar el 6. Además, como B es el mínimo, B cumple con también ser menor o igual a Z menos 1. Pero Z menos 1 es estrictamente menor a Z. Así que por transitividad, este numerito B que estamos definiendo es estrictamente menor a Z. Así,
para el elemento Z que nosotros tomamos, podemos encontrar un elemento en el conjunto B tal que Z le gana a ese B. Esto nos quiere decir que esta Z no puede ser una cota inferior del conjunto, porque no tiene esa propiedad. Pero como eso se cumple para cualquier Z que nosotros consideremos, podemos concluir que el conjunto B no está acotado inferiormente. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, profe. Vale. Puede ser solo Z en vez de Z menos 1. El problema con eso es que si trabajas con Z en el mínimo en lugar de Z menos 1, lo que tendrías es que B es menor o igual a Z. Pero lo que quieres probar en el por demostrar es que Z tiene que ser estrictamente mayor a B. Y si trabajas con solo Z en el mínimo, tienes la posibilidad de que B y Z sean iguales, entonces eso ya no te cumple lo que quieres. Así que no jala con Z en el mínimo. Por eso le puse Z menos 1. Vale, entonces nuestro conjunto B no está acotado inferiormente. A ver, ese 6 no es tan arbitrario. Por ejemplo, si se puede tomar 6.9 o 6.5. 6.9 y 6.5 también te van a servir porque lo que quiero con ese 6 es que tomar un número que sea estrictamente menor a 7. 6.5 y 6.9 son menores a 7, estrictamente. Así que cuando te tomes la transitividad, en ambos casos vas a llegar a que B es estrictamente menor a 7. Así que si bien el 6 mm, n- no es tan arbitrario, pues sí tiene un rango en el que lo puedes escoger, que es cualquier número menor a 7. Eso ya te va a asegurar que el elemento B que estás definiendo sí caiga en el intervalo y por lo tanto caiga en el conjunto B. Ok, bueno, el conjunto B mayúscula no está acotado inferiormente. Y si no está acotado inferiormente, tiene ínfimo o mínimo. ¿Qué me pueden decir? Que no los tiene. Ok, ¿por qué no? Pues, para empezar, como no está acotado inferiormente, el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Entonces, como no hay cotas inferiores, no existe. Y para el mínimo, no podemos usar una especie de, ¿cómo decirlo?, contrapositiva, porque se supone que si tiene mínimo, debe estar acotado inferiormente, ¿no? Entonces, al revés, si no está acotado inferiormente, no tiene mínimo. Exactamente. Tanto el ínfimo como el mínimo comparten una propiedad, y es que deben ser cotas inferiores.
pero el hecho de que estemos diciendo que B no está acotada inferiormente quiere decir que no existen las cotas inferiores. Así que si no existen las cotas inferiores, pues no puede existir una tal cosa como un ínfimo o un elemento mínimo. Así que, como B no está acotada inferiormente, se sigue que B no tiene ínfimo ni mínimo, porque ambos deben ser cotas inferiores. ¿Vale? Sí, entonces, como dice su compañero, es una especie de contrapositiva. Si existe las cotas inferiores, entonces puedes hablar de ínfimo y de conjunto mínimo. Entonces, al revés, si no existen las cotas inferiores, pues no puedes hablar ni de ínfimo ni de mínimo. ¿Vale? Sí, está. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces yo creo que con esto ya terminamos este ejercicio. Nuestro conjunto B, que era un intervalo de menos infinito a 7, sí está acotado superiormente, tenía supremo, que era 7, pero como el 7 no pertenece al conjunto, no existe el máximo. Y este B, como se extiende hasta menos infinito, pues no está acotado inferiormente, así que no podemos, no está acotado inferiormente, así que no podemos hablar ni de mínimo ni de ínfimo. En vez de 6 podemos escoger cualquier número del conjunto B. Como repetís, sí, siempre que sea menor a 7, que todos los elementos del conjunto B lo cumplen, puedes tomarlo. Otra vez, lo único que quieres es asegurar que al momento de tomar la transitividad, el elemento B que estás definiendo sea estrictamente menor a 7. Y bueno, ahí teníamos otro, ahí quería ver otros ejercicios más de funciones, pero yo creo que ya no nos va a dar, ya no nos da tiempo de verlos, de hecho. Tal vez uno rápido sí, pero creo que mejor nos quedamos, los guardamos para la siguiente clase. Entonces, ahorita con lo que quiero que se quede es cómo demostrar cuando un conjunto está acotado superior e inferiormente. Propongan una cota y prueben que sí tenga la propiedad. Cuando no está acotado inferiormente, pues prueben que cualquier elemento que se considere no tiene la propiedad de ser una cota. En este caso, en el conjunto B no existen las cotas inferiores. Y cuando quieren ver que un elemento es supremo o ínfimo, tienen que recurrir a las equivalencias. Y para recurrir a las equivalencias necesitan tomar un elemento de conjunto. Para tomar ese elemento de conjunto hay varios truquillos que es, tómate el promedio, que es lo que utilizamos aquí para ver que 7 es el supremo de B, o tómate el promedio pegándole un mínimo por ahí, que es lo que utilizamos para este conjunto A que tenía un hoyo. Estos son los casos, hasta eso, aunque A tiene un hoyo, es bastante grande, entonces es muy amigable, pero hay otros tipos de conjuntos en los que ya no va a ser tan bonito el elemento que se tiene que tomar. Por ejemplo, ahí en la guía vienen conjuntos de la forma, no sé, un intervalo 1,4, así semiabierto, intersección,
los irracionales, ¿no? Eso quiere decir, considérate todos los números irracionales que están en ese intervalo. Entonces, para este tipo de cosas ya no va a funcionar el promedio tal cual, porque, pues, como estamos trabajando con puros irracionales, pues puede que el promedio entre que te consideres, si te tomas dos números cualquiera, el promedio puede que no sea un irracional. Entonces, tal vez no jale el promedio. Así que, pues, ahí sí van a necesitar otra herramienta. Y esa la van a ver mañana con Luis. Y por ahí me piden que explique lo del promedio. Promedio es simplemente esto. Si A es menor a B, entonces puedes definir un número, vamos a llamarle C, que es A más B sobre 2, el promedio de esos dos números. Y se cumple que C es menor a B, pero mayor a, ¿vale? Entonces, esto del promedio es simplemente, si tienes un número menor a otro, A menor a B, puedes encontrar un número en medio de esos dos, que es, en este caso es el promedio. ¿Vale? Y pues bueno, creo que ya no hay más dudas, así que sería todo por hoy.